Hola, hola. Feliz martes, la tercera la vencida. Por favor, díganme que me escuchan y me ven bien. A ver, a ver. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. La tercera la vencida. ¿Me escuchan y me ven bien? Si por favor me confirman aquí en los mensajes, vamos a estar probablemente hoy solamente aquí directo en Instagram respondiendo sus preguntas de inmigración y negocios. Muchísimas gracias por su paciencia, tuvimos este inconveniente técnico, voy a revisar a ver qué pasó para que no vuelva a pasar el próximo martes, pero creo que aquí ya me confirman que me escuchan y me ven bien. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Para los que se conectan por primera vez, les saludo a la abogada María Fernanda Melgarejo Ainsworth, aquí desde Miami. Tenemos nuestro bufete de abogados aquí en Miami, especialistas en inmigración y negocios, pero tenemos clientes en todos los estados y también a nivel internacional. Así que bienvenidos, bienvenidos. Si tienen preguntas, por favor, dejen en la sección de comentarios. Voy a tratar de responder todas las preguntas que nos vayan llegando. Y como saben, compartan este vivo. Información es poder. Es muy importante tomar tomar decisiones educadas para poder evitar inconvenientes en su proceso migratorio. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con las preguntas para no perder más tiempo. Una pregunta que nos llega bastante sobre la visa EB2 de interés nacional, una visa bastante popular en este momento. Mucho ojo, señores, hay mucho intento de fraude, hay mucha información incorrecta en las redes. Así que muchísimo cuidado. Asegúrese que la persona que le asesore es un abogado de inmigración con la matrícula correspondiente y la licencia correspondiente en un colegio de abogados aquí en los Estados Unidos y que tiene la experiencia en la EB2 de interés nacional para que pueda reducir el potencial riesgo de su caso, ¿sí? Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia de una visa EB2 y una E2? La E2 es una visa temporal de hasta 5 años dependiendo del país que está disponible para nacionales de ciertos países como Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay, Chile, entre otros países. Y como les dije, es una visa de no inmigrante y es temporal. Generalmente requiere una inversión en un negocio o una oferta de trabajo de un negocio que los dueños sean nacionales de tu propio país, ¿sí? Esa es la E2. La EB2 de interés nacional o la EB2 en general es una visa que te da la residencia permanente, ¿sí? Entonces te da una green card, una residencia permanente. Entonces es algo que te la dan por 10 años y a los 5 años de residir en los Estados Unidos puedes ser elegible para la ciudadanía americana. Es completamente diferente, ¿sí?, que la E2. Ahora, una de las preguntas fundamentales que hay que hacerse si una es mejor que la otra va a depender mucho de cuál es su objetivo de corto y largo plazo. Si lo que buscan es estar en los Estados Unidos en los próximos 6-12 meses, probablemente la E2 va a ser la mejor opción. Si no están apurados, entonces la EB2 de interés nacional puede ser una opción, pero quiero que sepan que es un proceso que está tomando bastante tiempo y ahora hay atrasos significativos en lo que es el boletín de visas, que es el que indica el cupo de visas o la disponibilidad de visas para esa categoría, así que a tener en cuenta. Bueno. El otro día hicimos un post de la E2 explicando que la E2, lo más común es hacer la E2 de inversionista. Pero realmente la E2 tiene 3 categorías. Y al igual que la E1 también, la E2, como acabo de explicar, está disponible para personas de ciertos países o que tengan pasaportes de ciertos países. Hay una lista extensa de cuáles son esos países que califican. Nos pueden escribir por privado y con muchísimo gusto le damos la lista de países que califican. Pero básicamente no es solamente la E2, ¿sí? El otro día, pueden fijarse aquí en el feed, estábamos contando en un post que hablamos de la visa E2 de empleado, ¿sí? Entonces, existen 3 opciones para la visa E, o realmente podría ser hasta 4, ¿sí? La E2 de inversionista, que es la más común, donde la persona que inmigra también es la persona que invirtió en el negocio. La opción número 2, que es la E2 de ejecutivo, ¿sí?, que es la persona que puede ser un accionista minoritario, por ejemplo, en la empresa y pudo o no haber hecho una inversión, ¿sí?
Opción 3, un gerente, ¿sí? O un empleado, ¿sí? Esa viene a ser la opción 3, donde la persona no hizo inversión en el negocio, no tiene porcentaje accionario en la empresa, pero sí tiene una oferta de trabajo y los dueños de esa empresa son nacionales de su país sin residencia en los Estados Unidos. Y la categoría número 4 de la E2 es las personas que van a ser empleados de la empresa que tienen conocimientos especializados, ¿sí? Entonces, esa es, nos preguntaron bastante sobre la visa E2 de empleado. El beneficio es de que la persona no tiene que hacer ningún tipo de inversión para calificar, pero sí que debe existir la empresa en los Estados Unidos en la cual los accionistas mayoritarios sean de tu país, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entender para que una persona pueda calificar para la E2. Nos estaban comentando por privado que mucha gente no sabía que existe la E2 de empleado. Sí que existe. Es una excelente oportunidad, pero claro, tienes que encontrar un trabajo de una empresa que tenga tu misma nacionalidad, que los dueños tengan tu misma nacionalidad y que no tengan residencia en los Estados Unidos, ¿sí? Esa es la visa E2 de empleado. Siguiente pregunta. Recuerden que me pueden dejar sus preguntas aquí en la sección de comentarios. Yo voy a ir leyendo y contestando en la medida que vayan llegando las preguntas. Quédense hasta el final que tengo una sorpresa muy importante para noviembre. Así que no se vayan a ningún lado que voy a contarles la sorpresa al final del live. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los requisitos de la E2 de empleado? Que es más o menos lo que venimos hablando anteriormente con las otras preguntas. Hay que ser nacional, tener pasaporte del país que cumpla con los requisitos, que tenga tratado de comercio con los Estados Unidos. Repito, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Panamá, México, Italia, España, son algunos de los países que califican. Si la persona es, por ejemplo, de Brasil o de Perú o de otro país de cuyo país no tenga tratado de comercio con los Estados Unidos, pero tiene, por ejemplo, un pasaporte español, un pasaporte italiano, un pasaporte francés, un pasaporte alemán, etcétera, esa persona también va a poder ser elegible a través de ese segundo pasaporte o esa segunda nacionalidad. Ok, ¿qué más requiere? Que la empresa en los Estados Unidos que le está haciendo la oferta de trabajo, al menos 50% de los accionistas sean de tu país, ¿sí? Requiere que te hagan una oferta de trabajo y esa oferta de trabajo tiene que ser en una posición de gerente o en una posición de conocimientos especializados, ¿sí? O si vas a ser un ejecutivo de la empresa, entonces en un cargo de ejecutivo, como director, presidente, vicepresidente, etc. Requiere que vengas a trabajar en los Estados Unidos de manera exclusiva con esa empresa. La visa va a ser de hasta 5 años, dependiendo del país. En algunos países, por ejemplo, en México te la pueden dar por 1 o 4 años, varía, ¿sí? Y no requiere título universitario, ¿sí? Si la persona califica para la posición que le están ofreciendo basado en su experiencia profesional, está perfecto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también entender que título universitario no es obligatorio. Y lo más espectacular de esta visa realmente es que la E2 permite que traigas a tu familia. Tu cónyuge, esposo o esposa, puede venir con los Estados Unidos y le dan permiso de trabajo sin restricciones, y tus hijos menores de 21 años pueden venir a acompañarte y estudiar hasta los 21 años en los Estados Unidos como tus dependientes, ¿sí? Seguimos con las preguntas. Acá dice una pregunta. Sí, déjanos por favor en la sección de mensajes. Staff Recruitment, creo que es tu nombre, tu handle de Instagram. Bienvenidos. Y vamos a tratar de responder las preguntas, ¿sí? Si tienen preguntas que son más privadas, que no son preguntas generales, que son preguntas específicas de su caso en particular, les invitamos a que visiten nuestra página web mergalaw.com, también nuestra bio aquí en Instagram y en nuestras otras redes sociales van a encontrar un link para poder elegir fecha y día para su consulta inicial conmigo. También si necesitan otra fecha que no vean disponible, nos pueden contactar al privado y vamos a tratar de acomodarlos. Otra pregunta, esta pregunta sí que llega casi todos los días. Hola abogada, soy ciudadano y quiero pedir por mi pareja. ¿Qué opciones tengo? Hay 2 grandes opciones, o las opciones más importantes, ¿sí? Si tu pareja está en el exterior, fuera de los Estados Unidos,
y todavía no se casaron o todavía no se van a casar, pero ya están comprometidos, se puede hacer una visa K1 de novio o novia o prometido, como le dicen fiancé en inglés, ¿sí? Esa es opción número 1. Opción número 2, si ya están casados o si la persona ya está en los Estados Unidos y se van a casar, pueden hacer una residencia permanente basada en ese matrimonio, ¿sí? Es muy importante entender el estatus migratorio del beneficiario, ¿sí? de la esposa o esposo, para poder determinar qué opción va a ser mejor. También es muy importante que hablen con un abogado en consulta privada para que entiendan el tema de los tiempos, porque los tiempos van a cambiar muchísimo. No es lo mismo pedir un caso de visa fiancé en México que pedirlo, por ejemplo, en Uruguay, ¿sí? Existen algunos consulados que están muy saturados de peticiones, por lo tanto los procesos son mucho más lentos y pueden estar mucho más atrasados. Entonces eso es para que tengan en cuenta. Esas son las dos opciones más importantes y las principales cuando vas a hacer una solicitud familiar, ya sea a tu novia, novio o esposa. Ok. Voy a leer aquí una de las preguntas y después sigo con las preguntas que me llegaron. Saludos, doctora. Excelente como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, Esteban. Tengo muchos amigos conocidos en Estados Unidos con casos de asilo político pendiente. Mientras esperan, ¿esto podrían aplicar para una visa E2 paralelamente? En mi opinión, no. Porque presentar un asilo político implica que hiciste una manifestación implícita de que tienes la intención de residir de manera permanente en los Estados Unidos. Y una visa E, es una visa E2 en este caso en particular que preguntas, es una visa temporal que requiere tener la intención de volver al país de residencia o al país de nacionalidad. Entonces, lastimosamente, no creo que una persona que ya tenga asilo político vaya a ser elegible para una A2 mientras que espera, ¿sí? Generalmente una persona que ya presenta un asilo político, yo les digo que es básicamente como que se subieron al Titanic sabiendo lo que le iba a pasar al Titanic. Lastimosamente los asilos, el 94-95% de los asilos son negados, y cuando ya la persona, como yo digo, se sube en el bote del asilo, las opciones migratorias son bastante limitadas. Ya no hay tantas opciones, ¿sí? Si la persona está con estatus migratorio válido, ¿sí? Porque el asilo no es estatus válido, lo que es tiene protecciones temporales mientras que esperas, pero no es estatus migratorio válido, existen más de 180 opciones. Pero una vez que te subiste al bote o al barco del asilo, esas opciones se reducen a bastante pocas opciones, lastimosamente. Okay. Sergio, muchísimas gracias por la pregunta. Ya dame un segundito, voy a continuar con las preguntas que nos llegaron con anticipación y ya llego a tu pregunta de la EB2 de interés nacional. Gracias por acompañarnos. Abogada, mi hermano ciudadano americano, ¿puede solicitar por mi residencia? Esta pregunta también es bastante común. La respuesta es sí. Claro que tu hermano, si es ciudadano americano, puede pedir por ti. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esa categoría de visa tiene una espera de entre 15 y 20 años dependiendo del país de donde eres. Para México estamos hacia los 20, para otros países acerca de los 15. Entonces realmente no es una solución de corto plazo, la espera es extremadamente larga y en mi opinión no vale la pena. Es mejor ver otras alternativas como una E2, una L, una H, visa de estudiante. Hay un montón de opciones, pero si bien puedes pedir por tu hermano, si tienes pasaporte americano, pues realmente hay que tener en cuenta que la espera es extremadamente larga, ¿sí? Ok, ahora voy a seguir con la otra pregunta que nos llega también bastante. Abogada, ya tengo mi entrevista en el consulado. ¿Qué me recomienda? Hay que ir muy bien preparados, ¿sí? Nosotros tenemos una sesión especial de 45 minutos a través de Zoom, a través de videoconferencia, donde les ayudamos a prepararse para una entrevista. Entonces, obviamente, prepararse con un abogado de inmigración no es obligatorio, pero en mi opinión sí que es recomendable, porque hay que saber cómo responder las preguntas. No es lo mismo, obviamente que siempre hay que responder con la verdad, pero hay que saber cómo explicar
las cosas, ¿sí? Un error inocente puede ser totalmente la razón por la cual te niegan tu caso y desafortunadamente después de una negación es bastante difícil conseguir una aprobación. Entonces, prepárese, ¿sí? Preparación es el tip número 1 y el más importante. Ahora, esa preparación para la entrevista del consulado va a depender mucho del tipo de caso que tengas, ¿sí? Si es una visa de turista, por ejemplo, pues el motivo de tu viaje y tu aplicación tiene que ser consistente. Todo tiene que estar consistente, no tiene que haber contradicciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a venir para ir de paseo a Disney con mi familia, pues tengo que demostrar que yo tengo fondos suficientes, que tengo trabajo en mi país, que tengo los fondos, los recursos financieros para cubrir mi pasaje, dónde me voy a quedar, cuál es mi estadía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, el motivo de tu viaje tiene que ser consistente con el tipo de visa que solicites. Si estoy pidiendo una visa de estudiante, el motivo es para venir a estudiar en los Estados Unidos, ¿sí? ¿Quién va a pagar por los estudios? ¿Dónde vas a vivir? Todas esas preguntas que te pueden llegar a hacer dependiendo del motivo de tu viaje y de la categoría de visa que estés solicitando, así como todas las preguntas que te hicieron en el cuestionario. Entonces tienes que saber cómo respondiste y si por algún motivo hay algún error en cómo contestaste las preguntas, pues debes hacer una enmienda de manera verbal o muchas veces es recomendable hacer una enmienda de manera verbal con el cónsul, ¿sí? Bueno. A los que se están conectando, les aviso que hoy estoy solamente en Instagram. Les pido disculpas a los que nos suelen acompañar por YouTube. Tuvimos problemas técnicos, ¿verdad? Eso pasa en estos eventos en vivo, así que muchísimas gracias por la paciencia. Pero esto va a quedar grabado aquí en Instagram y luego vamos a hacer todo lo posible de poder subirlo a YouTube para que lo tengan ahí también grabado, para que los compartan con sus amigos y conocidos que les pueden interesar todos estos temas migratorios y de negocios, porque obviamente no todos nos pueden acompañar en este horario. Voy a leer la pregunta aquí de Sergio. Doctora, buen día. Las personas que aplican a la visa EB2 de interés nacional, ¿cuáles serían esos cargos, perfiles o profesiones que apliquen o que estén requiriendo en los Estados Unidos? La EB2 de interés nacional es una visa que tiene requisitos bastante extensos, bastante amplios, ¿sí? Y tiene dos requisitos o dos categorías importantes en las cuales se dividen los requisitos, ¿sí? La primera categoría es tus credenciales. ¿Qué credenciales tienes? Y hay tres maneras de probarlo. Personas con títulos universitarios avanzados, maestrías, doctorados, etcétera, o personas con grado de licenciatura, programas universitarios de 4 o 5 años, más 5 años de experiencia progresiva en tu profesión. Y la opción número 3, personas con habilidades excepcionales, como por ejemplo, y eso se prueba a través de 10 años de experiencia profesional, membresías en organizaciones importantes, remuneración alta, ser conferencista, speaker, profesor de universidades, tener contribuciones en la industria, ser reconocido en la industria, tener premios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta última categoría no se exige título universitario, pero sí tienes que demostrar que realmente eres un profesional destacado, por lo menos a nivel nacional en tu industria, ¿sí? Esa es la primera categoría. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus credenciales? La segunda gran categoría de requisitos se refiere a cuál es tu proyecto en los Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer en los Estados Unidos? ¿Sí? Y eso va a depender mucho de tu profesión, ¿sí? Hay personas que vienen a abrir su propia empresa, hay personas que vienen a trabajar para otras empresas, para instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucros, etc. Y hay personas que vienen a desarrollar su investigación. Entonces, esos son los grandes requisitos. Ahora, ¿cuáles son esas profesiones de más alta demanda en este momento? Todos los profesionales, la mayoría de los profesionales en todo lo que es la industria o el campo de la salud, ¿sí? Hay mucha demanda, especialmente cuando son especialidades raras o muy específicas, ¿sí? También todo lo que es dentro de las carreras STEM. Las carreras STEM son las carreras que caen dentro de las ciencias, las tecnologías, la matemática y la ingeniería.
algunos campos con mayor demanda, ¿sí? Por ejemplo, ingeniería estructural, hay mucha demanda. Todo lo que es también ingeniería de recursos de energía renovable, no renovable, etcétera, entre otros grados de ingeniería. En general, todo lo que es tecnología, innovación también, y por supuesto proyectos culturales también podrían ser de interés. Realmente es bastante amplio, y siempre que exista algún tipo de política pública al respecto o manifestaciones del gobierno de interés en esas áreas, pues probablemente el caso va a tener potencial, pero es muy importante definir ese proyecto o esa especialidad con un abogado de inmigración para asegurarse que su caso tenga alto potencial de éxito, ya que la EB2 de interés nacional es un caso sumamente subjetivo, entonces significa que no es tan fácil de probarlo. Muchas gracias por la pregunta, Sergio. Bueno, les voy a leer la última pregunta del día. Ya me pasé de mi tiempo, ya son las 12:37, pero como tuvimos el problema técnico el día de hoy, pues estoy tratando de cubrir ese tiempo que perdimos. Muchísimas gracias por acompañarme. Voy a leer esta última pregunta. Les contesto. Si tienen alguna preguntita, ya saben, lo pueden dejar aquí en la sección de mensajes y les voy a hacer el anuncio en un par de minutos, ¿sí? Para que no se vayan. Esta pregunta es sumamente importante. Abogada, tengo mi entrevista en inmigración. ¿Un abogado debe acompañarme? En general, que te acompañe un abogado en tu entrevista de UCIS es una buena idea. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. ¿Es una buena idea? Es una muy buena idea. ¿Cómo tomar la decisión si llevo o no a mi abogado a la entrevista de inmigración? Depende de los detalles de tu caso en particular. Si eres una persona que no se pone muy nerviosa, que generalmente no tiene problema en hablar en público o de poder expresar sus pensamientos o dar respuestas de manera clara y concisa y se siente preparado y no está muy nervioso y tiene un proceso migratorio sencillo que no tiene ninguna complejidad legal, pues probablemente es un caso que no necesite o no esté obligado a llevar a un abogado, ¿sí? Si es un caso que tiene complejidades legales por algún tipo de obstáculo o por algún tipo de factor único de su caso y además es una persona que de pronto se pone muy nerviosa, etcétera, etcétera, pues es muy recomendable que vaya con un abogado de inmigración. Tuvo un caso ellos tenían otro abogado, pero decidieron ir a su entrevista ellos solos. Era una pareja, una ciudadana americana y su esposo de Brasil. Y fueron a la entrevista ellos solos. Se fueron preparados con toda su documentación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? El caso fue negado, ¿sí? Fue negado por razones técnicas y realmente fue un error del oficial de inmigración, ¿sí? Luego ellos nos contrataron y lo apelamos, ganamos y el caso fue aprobado y mi cliente ya tiene su green card, su residencia. Pero repito, si un abogado los hubiera acompañado a esa entrevista, probablemente el caso no hubiera sido negado. Entonces, a veces, señores, prevenir es mejor que curar, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación en cuanto a que su abogado le acompañe a las entrevistas con UCI, ¿sí? Bueno, les dije que iba a hacer un anuncio, entonces ya les cuento ya mismo. Este noviembre vamos a tener un súper mega especial por Black Friday de noviembre, donde vamos a tener un descuento especial para todas las personas que agenden su consulta por primera vez y que contraten los servicios de Megalaw dentro del mes de noviembre. Así que la otra semana, creo que sí, la otra semana ya vamos a estar lanzando la promoción. Así que a tocar la campanita para que no se pierdan la promoción. Súper especial y va a estar solamente disponible por el mes de noviembre. Así que mucho ojo, compartan la información para que más personas puedan aprovechar esta promoción única. Nunca la hemos hecho. Lo estamos haciendo por primera vez, así que aprovechen. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Último anuncio, partes con Megalaw. Vamos a estar el otro martes 31 de octubre, especial de Halloween, historias de terror de inmigración. Así que los espero, pongan su alarma.
Y si tienen alguna historia de terror, por favor me cuentan para que yo pueda contarles, compartir con todos, si se puede compartir, por supuesto. Pero yo tengo varias historias de terror que contarles. Así que yo creo que es muy importante escuchar esas historias porque se puede aprender de los errores o de las metidas de patas que pueden llegar a pasar en los procesos migratorios. Y créanme que a veces es muy fácil que se vuelva una historia de terror. Que tengan un excelente martes. Seguimos conectados y Dios mediante los veo el próximo martes.